Antes de que el nombre de Flor Silvestre se convirtiera en sinónimo de elegancia ranchera, fortaleza femenina y tradición mexicana, ya existía en su interior una conciencia clara del precio de la fama. Nacida como Guillermina Jiménez Chaboya en 1930, vivió en carne propia la etapa más compleja del espectáculo mexicano. Una industria en expansión, dominada por hombres, donde las mujeres tenían que cantar el doble, esperar el triple y callar el cuádruple para ser respetadas. A lo largo de su vida pública, Flor cultivó una imagen impecable. Voz cálida, carácter recio, belleza clásica y una trayectoria que cruzaba cine, música y televisión. Nunca fue una artista que generara escándalos públicos, pero tampoco era una mujer ingenua. Sabía que, detrás de cada aplauso, existía una sombra, la envidia de colegas, los intereses de productores, los celos artísticos y la feroz competencia entre mujeres que compartían un mismo género musical altamente territorial. Con los años, y especialmente tras su matrimonio con Antonio Aguilar, su figura tomó un peso casi institucional. Pero lo que pocos sabían era que detrás de esa majestuosa fachada había recuerdos que ella jamás olvidó. Momentos de humillación, desplantes profesionales, comentarios hirientes y traiciones silenciosas. No se trataba de odios juveniles ni caprichos pasajeros. Flor nunca fue una mujer rencorosa por impulso, sino por memoria. En los últimos meses de su vida, cuando la salud comenzó a deteriorarse y el cuerpo pedía silencio, algunas conversaciones privadas sorprendieron a familiares cercanos. Entre ellas, una declaración inesperada. Había 6 cantantes a quienes nunca pudo perdonar. No se trataba de simples desacuerdos artísticos, sino de heridas profundas que marcaron periodos clave de su carrera. Nunca los nombró en público, porque dominaba la discreción como un arte. Pero sí los mencionó con nombre y apellido en privado, cuando ya intuía que no le quedaba mucho tiempo. La época dorada y el veneno elegante de la competencia femenina. Entre las décadas de 1950 y 1970, México vivió una fusión de espectáculo, cine, música y radio, que elevó a los artistas a un nivel de divinidad. Flor Silvestre fue una de las reinas absolutas del género ranchero, pero no estuvo sola en ese trono. Compartió escenario y mercado con cantantes como Lola Beltrán, Lucha Villa, Amalia Mendoza, La Tariacuri, María de Lourdes, entre otras figuras que representaban estilos similares, voces de potencia, orgullo rural, identidad nacional. Pero el público nunca fue neutral. La prensa tampoco. Los empresarios menos. Cuando una mujer destacaba, otra tenía que ceder, perder contratos, bajar honorarios o aceptar un segundo lugar. Flor lo entendió muy pronto. La supuesta hermandad femenina en la música ranchera era, más bien, una tregua silenciosa sostenida por los medios. Había abrazos ante las cámaras y palabras dulces en entrevistas, pero detrás se disputaban festivales, películas, giras internacionales, contratos radiales y la atención de los grandes compositores. Las rivalidades no siempre eran directas. Muchas veces surgían por causa de los representantes, productores o dueños de estaciones que apostaban por una favorita según sus intereses. Flor, con su temperamento observador y su intuición afilada, detectó desde sus inicios cómo algunas colegas no la miraban con respeto, sino con sospecha. Percibía las comparaciones injustas, los rumores tejidos para desacreditarla, los comentarios sarcásticos disfrazados de opinión artística. Y poco a poco, comenzó a clasificar lo que vivía. Quién le mostraba respeto real, quién fingía neutralidad, y quién, sin decirlo, deseaba verla caer. Ese proceso interno, lento y silencioso, fue incubando lo que más tarde ella definiría, según su círculo íntimo, como nombres que no debían ser mencionados mientras estuviera viva. El machismo, los productores y la guerra por una canción. Uno de los factores que más alimentaron tensiones fue la industria musical en sí. En tiempos donde la grabación de un solo LP podía definir el destino de una cantante,
Muchas piezas emblemáticas eran asignadas por favoritismo o presión política. Si un compositor quería que cierta intérprete cantara su obra, lo lograba. Si un productor decidía cambiar a una protagonista por otra, también. Flor vivió varios momentos en que le arrebataron temas, oportunidades de filmación o invitaciones a programas especiales, porque otra cantante intervino con poder, influencias o chantaje. Hubo ocasiones en que canciones que habían sido seleccionadas para su voz terminaron en manos de rivales directas. Según testimonios posteriores de su entorno, esos episodios no fueron olvidados jamás, y al menos 2 de los 6 nombres que mencionó al final de su vida estaban relacionados con esos sucesos. La competencia no se limitaba al escenario. Se infiltraba en los camerinos, en los contratos de exclusividad, en los espacios radiales y televisivos. Había cantantes que enviaban emisarios para desacreditarla ante empresarios. Otras filtraban chismes inventados para dañar su relación con ciertas disqueras. Flor, acostumbrada al actuar con elegancia, resistió sin exponer públicamente los ataques, pero guardó cada golpe en su memoria. El cine. Glamour, celos y desplantes silenciosos. No se puede hablar de Flor Silvestre sin mencionar su presencia en el cine mexicano. Fue protagonista de numerosas películas ambientadas en ranchos, pueblos y época charra. La pantalla grande fortaleció su figura pública, pero también la convirtió en una amenaza directa para actrices cantantes que aspiraban a los mismos papeles. En más de una ocasión, productores recibieron presiones para retirarla de ciertos proyectos. Algunas colegas difundieron la idea de que Flor solo alcanzaba papeles por ser pareja de Antonio Aguilar, minimizando su talento natural y trayectoria previa. Otros nombres hicieron comentarios sarcásticos en camerinos, insinuando que su belleza pesaba más que su voz. Todo esto, aunque nunca explotó en escándalo público, fue creando un archivo invisible de afrentas. Según familiares que convivieron con ella en Zacatecas y Ciudad de México, había escenas del pasado que Flor recordaba con exactitud quirúrgica. Frases puntuales, miradas de desprecio, risas entre bastidores y decisiones injustas. No las mencionaba en entrevistas, pero las rememoraba en conversaciones íntimas con absoluta lucidez. Las 2 primeras figuras que comenzaron la lista, aunque Flor no reveló los 6 nombres públicamente, quienes la conocían aseguran que las 2 primeras cantantes que ella separó del resto pertenecían a su misma generación y compartieron escenario desde los años 50. No eran jóvenes surgidas después, sino contemporáneas directas. Existen relatos sobre cómo esas 2 mujeres la subestimaron en sus inicios, la imitaron sin reconocer influencias, la criticaron a espaldas o intervinieron indirectamente en decisiones de disqueras. Una de ellas, según el relato confidencial, habría intentado desplazarla en una gira internacional, argumentando que Flor no representaba el estilo ranchero auténtico, pese a que ella, en realidad, había sido pionera en combinar elegancia vocal con identidad regional. La segunda, de carácter altivo y voz recia, llegó a burlarse de la voz dulce de Flor, calificándola, según se dice, como cancioncita para enamorar a hacendados, en lugar de canto popular serio. Flor nunca respondió públicamente, pero sí tomó nota. Para ella, el silencio era una forma de defensa tan válida como un discurso frontal. Orgullo y distancia. El arte de la memoria selectiva. Una característica que marcó su personalidad fue el control sentimental. No era confrontativa, pero tampoco olvidaba. Prefería no mezclarse con personas que consideraba hipócritas. Y cuando compartía escenario con alguna rival, mantenía su postura impecable, saludaba con ceremonia y se retiraba sin dar espacio a confidencias. Sus hijos, especialmente Pepe Aguilar, han reconocido en entrevistas que su madre sabía exactamente quién era quién en el medio artístico. Su orgullo no era arrogancia, sino blindaje. Sabía que una figura pública femenina no podía darse el lujo de ventilar enemistades sin que la prensa la destrozara. Por eso, administraba sus palabras con la misma precisión con que afinaba un verso ranchero. Con los años, su silencio se volvió parte del mito. Pero en ese silencio,
también había veredictos personales. Mientras el público idealizaba amistades inexistentes entre estrellas femeninas, Flor levantaba un muro invisible que solo dejaba pasar a quienes respetaba genuinamente. El entorno familiar como testigo. En su rancho, El Soyate, donde residió gran parte de sus últimos años, guardaba recuerdos ordenados en álbumes, baúles y colecciones musicales. Cada fotografía con otros artistas tenía una historia detrás, positiva o amarga. Varias de esas anécdotas fueron narradas a personas de confianza, sobre todo cuando los medios recordaban sus duelos artísticos o publicaban especial retrospectives sobre la canción ranchera. Se dice que, poco antes de morir, mientras conversaba sobre su legado artístico, mencionó que, si algún día se supiera todo lo que callé, más de uno se escandalizaría. Esa frase, registrada por un familiar, fue la que abrió la puerta a que algunos allegados confesaran que ella había nombrado 6 figuras específicas, que por distintas razones marcaron sus heridas más hondas. Sin embargo, su intención no era destruir reputaciones, sino dejar constancia emocional, una especie de ajuste de cuentas interno frente al final inevitable. Las 6 sombras detrás del brillo. Rivalidades encubiertas, silencios calculados y las primeras grietas en la memoria de Flor Silvestre. Aunque Flor Silvestre nunca construyó su carrera desde el escándalo ni el protagonismo conflictivo. Quienes estudiaron su trayectoria con rigor sostienen que su memoria emocional era tan aguda como su oído musical. Lo que el público percibía como discreción era, en realidad, una forma sofisticada de control narrativo. Ella elegía qué decir, cuándo decirlo y, sobre todo, a quién callar para siempre. Y fue en sus últimos años, cuando el cuerpo envejecía pero la lucidez se mantenía intacta, que decidió, en charlas privadas, mencionar los 6 nombres que marcaron los episodios más agrios de su vida artística. Antes de identificar a esas figuras, es necesario sumergirse en el entorno que moldeó esas tensiones. Nada surge del vacío, y los rencores de Flor no provenían de un capricho personal, sino de una dinámica sistemática. Un mundo donde las figuras femeninas debían coexistir en un terreno diseñado para enfrentarlas. La arquitectura del enfrentamiento. Industria, poder y jerarquías ocultas. La música ranchera, lejos de ser únicamente un canto del pueblo, estaba atravesada por contratos, favores políticos, amistades estratégicas y estructuras de poder difícilmente visibles desde afuera. Las disqueras imponían sus prioridades según ventas, alianzas y modas regionales. Las estaciones de radio decidían quién sonaba en la madrugada, quién en horario estelar y quién quedaba relegada a las listas de petición popular. Los festivales nacionales e internacionales eran disputados como territorios simbólicos, donde el aplauso equivalía tanto a prestigio como a permanencia comercial. Flor entendió desde joven que no bastaba con cantar bien. Había que resistir embates, sostener reputaciones y, en muchos casos, blindarse contra intrigas internas. No pocas veces se encontró con programas donde su nombre desaparecía de los carteles a último minuto, o donde un productor informaba que, por decisión ejecutiva, se había elegido otra intérprete para abrir el evento. En la superficie, todo parecía justificado por logística o imprevistos. En el trasfondo, había presiones directas de colegas con influencia. Fue en esa época donde se gestaron los primeros 2 resentimientos que, décadas después, ella conservaría con absoluta claridad. Las 2 primeras figuras, contemporáneas, influyentes y competitivas, no eran artistas emergentes ni rivales jóvenes. Eran mujeres de su misma generación, ampliamente respetadas y reconocidas por su potencia vocal y su presencia en escenarios clave. Ambas compartían circuitos musicales, contactos empresariales e incluso repertorios similares. La primera de esas cantantes, a quien Flor evocaba con una mezcla de decepción y distanciamiento, representaba un estilo fuerte y solemne, muy asociado al nacionalismo musical institucional. Desde temprano existieron tensiones discretas,
Comentarios aparentemente inocentes en camerinos, miradas cargadas de juicio estético y silencios que dejaban claro que no había amistad posible. Según versiones cercanas, esta mujer habría intervenido indirectamente para impedir que Flor participara en un evento cultural de alto perfil en el extranjero, alegando que su timbre no era representativo del folclore auténtico. Aquella humillación silenciosa no generó confrontación pública, pero dejó una cicatriz permanente. La segunda figura, también admirada por el público, se movía con soltura entre cine, radio y palenques, y cultivaba una imagen carismática ante medios y empresarios. Sin embargo, en privado, solía referirse a Flor con un tono despectivo, disfrazado de opinión técnica. Fuentes confidenciales relatan que en una ocasión, al ser consultada sobre compartir un escenario con ella, habría respondido que Flor debería quedarse en lo suyo y no competir por repertorios que no le corresponden. Años más tarde, Flor contó ese episodio a un familiar con una frase breve. Algunas saben sonreír solo cuando están robando algo. El rol silencioso de la prensa, elogios públicos, cuchillos privados. La crónica del espectáculo mexicano tenía normas tácitas. No se atacaba abiertamente a las mujeres consagradas, pero sí se las comparaba reiteradamente. Las entrevistas incluían preguntas diseñadas para generar roce. ¿Qué opina de los nuevos discos de fulana? ¿Se considera usted superior a mengana en el registro agudo? Mientras unas respondían con diplomacia, otras aprovechaban esos micrófonos para deslizar comentarios ambiguos que luego circulaban como rumores. Flor rara vez caía en esas trampas. Su estrategia era no alimentar titulares, pero eso no significaba que no escuchara o que olvidara. En al menos 3 entrevistas de los años 70, una de sus futuras 6 mencionadas, lanzó indirectas que buscaban posicionarla como figura secundaria frente a otras intérpretes de su tiempo. Aunque el público no siempre detectaba la intención, Flor sí lo hacía. Ese tipo de desplantes, repetidos durante décadas, cimentaron la lista que más tarde revelaría en la intimidad familiar. Cine así. Televisión. Territorio de alianzas y desplazamientos. El cine de la época de oro y los programas musicales de la televisión mexicana eran campos donde las decisiones no siempre se tomaban por mérito. Flor logró destacar en ambos espacios gracias a su voz y su presencia ante cámara, pero también supo de maniobras que buscaban suplantarla. Uno de los incidentes más recordados por su entorno ocurrió cuando fue invitada a protagonizar una producción musical importante. Todo estaba acordado. Vestuarios, canciones, acompañamiento orquestal y cronograma de rodaje. De un día para otro, la invitación fue retirada sin explicación lógica. Años después, estrenando Ancianidad, contó que alguien, una cantante con peso mediático, había intercedido para quedarse con ese lugar, argumentando que ella tenía una voz más comercializable en América del Sur. Esa mujer sería otra de las 6. Las productoras discográficas y el juego de favores. En aquellos tiempos, los contratos discográficos funcionaban como alianzas estratégicas. Las decisiones sobre qué artista grababa qué canción eran tomadas en mesas donde el talento no siempre era el factor determinante. Había quienes intervenían directamente para solicitar que cierto tema no fuese interpretado por Flor, a pesar de haber sido considerado inicialmente para su repertorio. En 2 de esos casos, nuevamente, las mismas figuras involucradas pertenecían a ese grupo reducido de rivales invisibles, que ella no olvidaría. Flor nunca negoció con servilismo, ni disfrazó sus convicciones para agradar a representantes o ejecutivos. Pero al no someterse a ciertos rituales de poder, pagó el precio en oportunidades perdidas y espacios restringidos. Las artistas que sí lo hacían no solo triunfaban en ciertos escenarios, sino que también desplazaban, con sutileza o con cálculo, a quienes no se doblegaban. Para ella, esa falta de ética encubierta fue motivo suficiente para no perdonar. La memoria de Flor. Selectiva, precisa y acumulativa. Quienes convivieron con ella aseguran que Flor tenía un archivo emocional inalterable. No hablaba del pasado como una nostalgia, sino como un registro ordenado.
Si un periodista mencionaba algún episodio conflictivo, ella cambiaba de tema, pero más tarde relataba en privado la versión completa, sin exageraciones ni rencores visibles, pero con una exactitud que sorprendía. Su silencio no fue sinónimo de pasividad. Fue una estrategia que le permitió conservar respeto público sin exponerse al desgaste mediático. Sin embargo, ese mismo silencio permitió que ciertas agresiones quedaran impunes ante los ojos del público, pero no ante los suyos. Con el paso de los años, esas experiencias se consolidaron en lo que ella misma describió, según un testigo familiar, como una lista corta, pero suficiente para explicar muchas cosas. El rancho como refugio y como archivo biográfico. En sus últimos años, retirada de los grandes escenarios y rodeada de su familia, Flor encontró en la intimidad del rancho un espacio para evocar recuerdos sin ser interrumpida. Durante conversaciones tranquilas, evocaba nombres, fechas, presentaciones y gestos que habían marcado la historia no contada de su carrera. No lo hacía con rabia, sino con lucidez. Era como si estuviera dejando constancia de lo que nunca quiso revelar en entrevistas. Fue en ese contexto donde mencionó, sin filtro y con naturalidad, los nombres de esas 6 cantantes. No como acusación pública, sino como inventario personal. No había lágrimas ni dramatismo, pero sí un tono firme, como si necesitara cerrar el círculo antes de partir. Una lista sin titulares, pero con sentido histórico. Lo sorprendente de esa revelación final no fue que existiera rivalidad, toda figura icónica ha lidiado con ella, sino que Flor identificara con claridad quienes habían cruzado líneas imperdonables. No las confrontó en vida, porque entendía que la dignidad también se preserva callando, pero tampoco las exculpó en su memoria, porque ignorar el daño no equivale a superarlo. Las primeras 2 mujeres mencionadas simbolizan el origen de una serie de desencuentros que, con el tiempo, involucrarían a otras 4 cantantes de distintas generaciones. Algunas de ellas no compartieron década con Flor, pero sí escenarios, festivales o controversias paralelas. Su mención no fue una decisión impulsiva, sino un diagnóstico final de quienes distorsionaron o complicaron su trayectoria de manera significativa. Las voces que nunca perdonó, traiciones silenciosas, engaños profesionales y el origen de los 6 nombres prohibidos. Para comprender por qué Flor Silvestre conservó hasta sus últimos días el recuerdo nítido de 6 cantantes específicas, es necesario entrar no solo en los hechos visibles de su trayectoria, sino en aquello que nunca se declaró ante cámaras, revistas o reporteros. Hay heridas que no dejan cicatriz pública, pero permanecen incrustadas en la memoria con una precisión dolorosa. En el caso de Flor, su silencio no fue represión ni miedo, sino un mecanismo elegante de defensa. No contribuir al escándalo, pero tampoco exonerar a quienes la hirieron. Y aunque en vida jamás reveló los nombres en entrevistas, en la intimidad sí lo hizo, con lucidez, detalle y una calma que impresionó incluso a quienes la escucharon. La primera rival, la del nacionalismo rígido y la voz solemne. La primera en la lista de Flor pertenecía a su misma generación, y fue una figura que se consolidó gracias al impulso de instituciones culturales oficiales. Su estilo interpretativo, sobrio y ceremonioso, fue considerado emblemático por ciertos sectores que promovían una identidad nacional rígida en los escenarios internacionales. Esa cantante, a diferencia de Flor, defendía la idea de que la música ranchera debía conservarse sin matices melódicos nuevos ni gestos vocales suaves. Desde los años 50, las comparaciones entre ambas comenzaron a aparecer en columnas musicales y programas de radio. Algunas emisoras privilegiaban a esa mujer por razones políticas y no artísticas. Lo que transformó el desencuentro en agravio fue un episodio ocurrido antes de una gira en Sudamérica. Flor estaba programada para representar a México en un festival específico, pero a último momento su participación fue cancelada sin explicaciones. Más tarde supo, por boca de un músico de confianza, que esa cantante había intervenido diciendo que Flor tenía una voz demasiado romántica para los públicos rurales.
descalificando su estilo con un disfraz de purismo cultural. Aunque Flor no lo comentó públicamente, guardó ese suceso en su memoria como una marca de desprecio imperdonable, la del encanto fingido y la lengua afilada. La segunda figura mencionada por Flor era otra contemporánea, famosa por su carisma frente a los medios y por su supuesta cordialidad con colegas. En entrevistas solía usar diminutivos afectuosos, elogios ambiguos y una sonrisa que encantaba a periodistas y empresarios. Pero quienes la conocieron detrás del escenario sabían que era calculadora, jerárquica y propensa a desacreditar discretamente a quienes consideraba rivales. En cierta ocasión, cuando una disquera propuso a Flor como voz principal para una compilación de duetos femeninos, esta otra cantante llamó al productor y cuestionó su inclusión con una frase que luego llegó a oídos de Flor. Ella no proyecta fuerza, proyecta nostalgia. Eso no vende en el norte. Aún así, Flor no respondió. Guardó silencio, cumplió con otros compromisos y siguió trabajando. Pero cuando, décadas más tarde, evocó su lista de 6, no dudó en incluir a esta mujer, a quien definió, según un familiar, como la que se disfrazaba de amiga cuando necesitaba cámaras. La heredera que quiso ocupar su lugar. Una tercera cantante, más joven que Flor y surgida en los años 60, entró en escena cuando el género ranchero ya estaba consolidado como emblema cultural. Esta mujer alcanzó rápidamente popularidad gracias a campañas discográficas agresivas, apoyos mediáticos y una imagen moderna. Aunque al principio existió una convivencia cordial, el conflicto surgió cuando ciertos medios comenzaron a compararlas como si una fuera el reemplazo natural de la otra. En una entrevista televisiva, la joven declaró que era necesario actualizar la figura femenina en la música ranchera, insinuando que las intérpretes mayores habían abusado de los arreglos dulces y de la nostalgia. No pronunció el nombre de Flor, pero la alusión fue evidente para cualquiera que conociera el panorama musical. Más aún, en una ceremonia donde ambas fueron invitadas, esta cantante evitó saludarla, pero luego posó sonriente ante la prensa fingiendo cercanía. Flor nunca lo olvidó. Según un testimonio de alguien cercano a su familia, dijo años después: «Hay quienes no te sustituyen con talento, sino con descaro». La competidora de la pantalla grande. La cuarta de la lista provenía tanto del cine como de la música. Compartió con Flor algunos sets de filmación y presentaciones televisivas, pero siempre bajo una dinámica tensa. Esta mujer, respaldada por representantes influyentes, consiguió en más de una ocasión papeles que inicialmente se habían ofrecido a Flor. Lo más doloroso no fue la pérdida de oportunidades en sí, sino el mecanismo utilizado. Comentarios negativos sobre su versatilidad actoral, transmitidos a productores que desconfiaban de la resistencia emocional de las intérpretes. En una película concreta, Flor había sido considerada para un personaje principal que fusionaba canto y actuación. Sin embargo, días antes de iniciar el rodaje, le informaron que otra actriz cantante ocuparía su lugar. No hubo explicación oficial. Muchos años después salió a la luz que aquella colega había dicho a un director que Flor no tenía presencia dramática suficiente y que lo suyo era el escenario, no la cámara. Flor, con su dignidad habitual, nunca confrontó ese hecho frente a los medios, pero sí lo relató a sus seres cercanos con una serenidad que sorprendía. «A veces el desprecio se da con voz hermosa», habría dicho. La favorita de los empresarios de palenques, la quinta cantante en la lista de Flor, era una figura respaldada por empresarios de giras y promotores de palenques. Su carrera se sostuvo gracias a acuerdos financieros, patrocinios y relaciones convenientes que le aseguraban presencia constante en ferias y festivales. Flor, en cambio, se ganó su sitio por mérito y reputación. El conflicto surgió cuando en los años 70, una serie de presentaciones fueron modificadas para beneficiar exclusivamente a esa mujer. Uno de los cantantes que trabajó en esas giras contó años después que esa colega consideraba a Flor
una competidora incómoda, porque su sola presencia disminuía la atención que ella disfrutaba. Hubo incluso rumores de que promovió la difusión de chismes sobre supuestas tensiones entre Flor y su esposo, Antonio Aguilar, con el fin de restarle prestigio familiar. Flor lo supo, pero no reaccionó públicamente. Sin embargo, cuando llegó el momento de nombrar a las 6, incluyó a esa artista, convencida de que la ambición sin respeto deja cicatrices. Así lo expresó según una persona de confianza, la imitadora irrespetuosa de una generación posterior. La última en ser mencionada fue la más joven del grupo. Esta mujer emergió en las décadas posteriores, cuando Flor ya había construido una trayectoria sólida y respetada. A diferencia de las anteriores, esta cantante no era rival directa en los primeros años, sino una especie de sucesora mediática que adoptó ciertos rasgos estilísticos de Flor, forma de frasear, uso del vestido tradicional, movimientos escénicos sin reconocer influencia alguna. El conflicto se agravó cuando esta artista ofreció declaraciones donde, al hablar del legado de la música ranchera, omitió deliberadamente el nombre de Flor, al tiempo que exaltaba a otras figuras contemporáneas. En otro espacio público, un conductor insinuó que su estilo recordaba al de Flor Silvestre, y ella respondió con una risa escueta y la frase: «Cada quien hace lo que puede con su voz». Flor recibió ese gesto como un acto de falta de respeto hacia su historia y su lugar en el género. Años más tarde, cuando la salud ya comenzaba a deteriorarse, Flor comentó, con tono sereno, que esa última cantante confundía modernidad con amnesia. Según un pariente, fue ese el momento en que quedó sellado el último nombre de la lista. La familia como testigo mudo del inventario final. Las menciones no ocurrieron en un solo día, sino en distintos momentos de introspección, sobre todo durante encuentros familiares en su rancho. No había tono de venganza ni dramatismo. Flor relataba los episodios como quien escribe un acta silenciosa de su propia biografía. Pepe Aguilar, sus hermanos y algunos nietos entendieron que esas confesiones no buscaban escándalo, sino un cierre emocional. Ella dejó claro que no quería homenajes post-mortem que ignoraran las partes difíciles de su camino. Uno de sus familiares cercanos comentó en privado que Flor veía la memoria como una forma de justicia íntima. No gritar los nombres para destruirlos, sino mencionarlos para no absolverlos. Decía que el olvido era un lujo que solo se merecen los inocentes, no quienes actuaron con soberbia o mala fe. El eco silencioso después de las confesiones. Familia, legado y las 6 figuras que nunca desaparecieron de su memoria. Aunque Flor Silvestre nunca convirtió sus resentimientos en espectáculo público, las personas más cercanas a ella sabían que aquellas 6 cantantes mencionadas en sus últimos años ocupaban un espacio muy definido en su memoria. No era odio juvenil ni simple rivalidad artística. Era una mezcla de dignidad herida, lealtad a su propia historia y un sentido casi documental de las afrentas sufridas en silencio. Con su partida, quedaron flotando preguntas que nadie se atrevió a formular abiertamente. ¿Sabía su familia exactamente por qué eligió esos nombres? ¿Qué harían con esa información? ¿Se perdería con el tiempo o encontraría nuevas formas de interpretarse? Para comprender este eco silencioso, es necesario explorar no solo la dimensión emocional, sino también el entorno familiar, el peso mediático, las tensiones profesionales persistentes y la memoria colectiva que rodea a una figura como Flor. Las conversaciones finales, cuando el recuerdo se vuelve testimonio. Flor no habló de esos nombres en un solo momento, ni con una sola persona. Las menciones surgieron en distintas etapas, casi siempre en conversaciones tranquilas, lejos de cámaras o entrevistas. A veces surgían como anécdotas del pasado, otras como comentarios casi filosóficos sobre la condición humana y la competencia en el mundo artístico. Uno de sus familiares asegura que Flor nunca levantó la voz al recordar a esas 6 instantes. Tampoco usó calificativos ofensivos. Lo que hacía era describir momentos, una mirada, una frase, un contrato cancelado, una sustitución inesperada, una humillación velada. No dramatizaba, pero tampoco restaba importancia.
Lo más impactante era su precisión. Década, evento, productor involucrado, consecuencias posteriores. Estas conversaciones no parecían pensadas para divulgarse, sino para dejar constancia entre aquellos que ella consideraba herederos de su voz y su integridad. Las menciones aparecían como si Flor quisiera ordenar el pasado antes de irse. La familia como guardiana del silencio. Pepe Aguilar, Antonio Aguilar Jr. y otros miembros del clan crecieron observando cómo Flor manejaba los afectos, las diferencias y los agravios con equilibrio y orgullo. Sabían que nunca escalaría un conflicto en público, pero también que no olvidaba con facilidad. Cuando en los últimos años escucharon de su boca los 6 nombres prohibidos, lo entendieron más como una herencia emocional que como una instrucción. Ninguno de ellos se sintió con derecho a divulgar la lista, no por miedo, sino por respeto. Para ellos, Flora había hablado solo lo necesario. Algunos incluso intuyeron que su madre, o abuela, no quería que se nombrara a esas cantantes después de su fallecimiento, sino que simplemente deseaba que su versión íntima quedara guardada en la memoria de los suyos. De hecho, cierta vez Flor dejó claro que contar algo no siempre significa anunciarlo. Hay quienes afirman que Pepe, con su carácter reflexivo, comprendió que revelar esos nombres sería alimentar un morbo ajeno a la esencia de su madre. No obstante, también es consciente de que el silencio no borra los hechos. La reacción del mundo artístico. Complicidad y sospecha. Tras la muerte de Flor, algunos sectores del medio musical comenzaron a especular sobre la identidad de esas 6 mujeres. No porque se buscara un escándalo, sino porque en el ambiente artístico todos conocen los episodios no escritos de la historia ranchera. Varias intérpretes de distintas generaciones tuvieron roces con ella, algunas por competencia directa, otras por imitación o desplazamiento. Hubo reuniones privadas donde se llegó a comentar, en voz baja, que Flor se llevó secretos importantes. Algunos músicos veteranos mencionaron que era posible identificar al menos a 2 de las mujeres por los eventos relatados a puertas cerradas durante décadas. Otros se mostraron incómodos ante la posibilidad de que una biografía no autorizada revelara detalles más concretos. En los pasillos de cadenas televisivas, locutores y archivistas recordaron entrevistas antiguas donde ciertas cantantes lanzaban frases ambiguas sobre Flor, minimizando su aporte o cuestionando su estilo. Aunque nadie se atreve a señalar nombres, el ambiente posterior a su muerte dejó entrever que el pasado no quedó del todo enterrado. El peso del mito versus la verdad emocional. Algo que marcó profundamente la figura de Flor es que su imagen pública se convirtió en símbolo nacional. Elegante, fuerte, sensible y respetuosa. Esa proyección dificulta imaginarla resentida, pero justamente por eso su memoria adquiere un valor aún más potente. Ella no era una artista que lloraba públicamente las injusticias, las resistía con entereza. No denunciaba en revistas, guardaba registro en su interior. No pedía reparaciones, concedía distancia. Su decisión de mencionar 6 nombres, sin rabia, pero sin absolución, revela hasta qué punto el silencio puede ser más fuerte que la confrontación. Flor entendía que revelar identidades en público habría generado revuelo mediático, respuesta de los aludidos y banalización de su experiencia. En cambio, decirlo en privado le permitía ajustar cuentas consigo misma sin alimentar al espectáculo del escándalo. Este equilibrio entre mito público y verdad íntima ha generado una tensión que sigue vigente. Algunos consideran que la sola existencia de esa lista dignifica la voz de Flor. Otros creen que aumenta el misterio en torno a su figura. Lo cierto es que su silencio nunca fue sumisión, sino estrategia. ¿Cómo se conserva una herida sin convertirla en arma? A diferencia de otras figuras del espectáculo que se enfrascan en rivalidades abiertas, Flor optó por un código personal. Recordar sin destruir. Su resentimiento no fue rencor vengativo, sino memoria selectiva. Esto explica por qué cuando mencionaba a esas 6 cantantes, no lo hacía entre quejas, sino como quien enumera piezas de un rompecabezas vital. Una persona cercana de la familia relató que,
En cierta ocasión, Flor dijo algo que impresionó a quienes estaban presentes. Perdonar no es olvidar. Y hay cosas que no merecen olvido, pero tampoco escándalo. Esa frase sintetiza su postura. La herida se conserva, pero no se convierte en espectáculo. Se reconoce, pero no se explota. Se transmite, pero no se ventila. Sus familiares lo entendieron como una forma digna de cerrar capítulos sin falsear la memoria. Las 6 después de su muerte, actitudes, homenajes y silencios amorfos. Otro aspecto que generó curiosidad fue observar cómo reaccionaron ciertas cantantes, conocidas, veteranas o herederas del género. Cuando se anunció la muerte de Flor Silvestre. Algunas publicaron mensajes sentidos en redes sociales, otras guardaron silencio absoluto, y unas pocas dieron entrevistas breves destacando su legado. Entre los homenajes oficiales, se notó la ausencia de comentarios extensos de algunas artistas que, en el pasado, habían sido comparadas con Flor o habían compartido escenarios poco cordiales. Aunque no hay declaraciones que revelen culpabilidad o incomodidad, algunos observadores experimentados señalaron que ciertas figuras optaron por mensajes neutros o distantes, quizás para no reabrir antiguas tensiones. La cantante más joven entre las 6, según lo que Flor relató en su círculo íntimo, nunca se pronunció públicamente sobre su fallecimiento. Se limitó a compartir una imagen simbólica del género ranchero sin mencionar su nombre. Quienes conocían la historia leyeron ese silencio como una forma de evitar hipótesis incómodas. El rancho y los recuerdos que no se publican. El rancho, el Soyate, no es solo un espacio físico ligado a la dinastía Aguilar, sino un archivo emocional donde se resguardan cartas, fotografías, grabaciones inéditas, anécdotas familiares y objetos personales. Algunos creen que, entre esos documentos, podrían existir pistas sobre las 6 cantantes mencionadas. No sería una lista escrita, sino referencias dispersas, dedicatorias tachadas, anotaciones en agendas, correspondencias con productores, artículos de prensa guardados con marcas a lápiz. Aunque es probable que nada de eso salga a la luz sin consentimiento familiar, el simple hecho de que exista material útil alimenta la especulación. Algunas voces del medio han sugerido que, en el futuro, un nieto, un biógrafo o un archivista autorizado podría reconstruir parte de este rompecabezas. Pero la familia, al menos por ahora, ha mantenido una postura clara. La vida de Flor se honra con respeto, no con exposición innecesaria. Y quienes conocieron sus recuerdos más íntimos consideran que hay verdades que no requieren titulares,